Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy bienvenidos al ciberespacio. Soy el doctor Marcelo Mascheroni, director general de BIW Group Área Pacífico, y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada, patrocinada por nuestra compañía. Espero que la disfruten y que sea de una gran contribución para sus tareas cotidianas. BW Sistema de Implantes, poniendo el implante al alcance de tu paciente. Antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados aquí con nosotros. La verdad es que me llama mucho la atención tanta gente conectada, ver algunos amigos que están en Tijuana, Los Cabos, etcétera, etcétera. Y antes que nada, agradecer a Marcelo y a la compañía I+D que nos ayuda para este tipo de presentaciones. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cirugía preprotésica en implantología. Creo que es muy importante. Anteriormente, la cirugía preprotésica únicamente pensábamos en profundización de vestíbulo, probablemente eliminación de algún torus mandibular, es decir, procedimientos quirúrgicos muy limitados, entre comillas. Si vemos un libro como el Kruger, dentro de los procedimientos que vamos a ver el día de hoy, dista un poco de lo que actualmente se está haciendo. Y además dista mucho de lo que está haciendo actualmente, porque ya la calidad de vida o la esperanza de vida promedio actualmente del mexicano es de 77 años. Cuando anteriormente el promedio de vida era de 63 años, 62 años, entonces obviamente cada vez la gente vive más y quiere vivir mejor, es decir, quiere tener dientes. Y en caso de que pierdas un órgano dentario, ya actualmente lo principal es que pues pensemos en un implante, ¿no?, antes de colocar otro tipo de aditamentos. Desgraciadamente en México, según la Universidad de Heidelberg en 2011, comentó que México era el único país de América que era clasificado como nivel 5 con carácter de guerra, y eso quiere decir que hay muchas fracturas, muchos traumatismos, heridas por proyectil de arma de fuego que tienen que ser arreglados, como en esta imagen. Y también, por ejemplo, actualmente los vehículos cada vez tienen más velocidad, tienen más potencia, aún a pesar de que hay muchas formas de bolsas de aire y demás. Desgraciadamente los accidentes están a la orden del día y muchas veces tenemos que hacer cirugía preprotésica. Y la finalidad de la cirugía preprotésica, la finalidad es llevar la transformación de un sitio desfavorable a un sitio favorable para la colocación de una prótesis. Y si nosotros vemos diferentes términos, vemos algo muy sencillo, como es una maniobra quirúrgica dirigidas a corregir alteraciones de tejidos duros y blandos para recibir exitosamente una prótesis dental. Insisto, antes nada más era a lo mejor quitar alguna hiperplasia fibrosa, un torus mandibular, y en esta imagen probablemente, si lo hubiéramos presentado hace unos 15 años, hubiéramos pensado a lo mejor en remodelar un poco este hueso para que la prótesis quedara bien. Actualmente pensamos a lo mejor en poner unos injertos en bloque, hacer unos crecimientos verticales. Se ha modificado un poco la forma de ver a estos pacientes. Y la idea es tener una adecuada eficiencia masticatoria, que el paciente tenga una adecuada fonación, que muchas veces se colocan las prótesis y al paciente le cuesta mucho trabajo hablar,
corregir estas formas es un punto importante. Obviamente la estética intra y extraoral. Nosotros vemos a los pacientes que han perdido sus órganos dentarios, obviamente pierde el soporte de los tejidos, la musculatura empieza a perder su tonicidad y es lo que hace que las arrugas de expresión facial sean mucho mayores. Y obviamente esta cirugía va encaminada a dar un adecuado soporte de los tejidos blandos. Es un punto muy importante. Si nosotros platicamos con un protesista como cirujanos maxilofaciales y le preguntamos cuáles son las condiciones ideales para la instalación de una prótesis, obviamente nos van a dar una lista muy grande de lo que requiere, ¿no? Como lo vemos en esta imagen, un arco suave, surco vestibular y lingual adecuados, etc. La lista es bastante amplia. Creo que dentro de lo más importante que nosotros como cirujanos podemos hacer es entregar unos rebordes altos, anchos, no retentivos y una relación intermaxilar adecuada. Esto a veces se complica un poco porque, como nosotros podemos ver, las secuelas que deja una extracción dentaria son bastantes. Talgreen hace algunos años comentaba que después de una extracción, dentro de los primeros 6 meses después que se hace una extracción, se pierde aproximadamente el 70% de hueso que se perdería del total que se va a perder durante el resto del tiempo. Y si nosotros no hacemos ningún procedimiento casi de manera inmediata, entonces esa pérdida tanto de tejidos duros como blandos va a ser ya mucho más difícil de corregir. Es por eso que se recomienda que en el momento que vamos a hacer una extracción, hacer algunos procedimientos como preservación del reborde alveolar o algún otro tipo de tratamiento. Entonces tenemos una extracción, va a haber reabsorción, va a haber remodelación. Muchas veces va a haber un hueso insuficiente para la colocación de un implante, va a haber un incremento en la corona raíz, es decir, a lo mejor puedo yo colocar mi implante, pero ya va a quedar muy por debajo de la unión amelocementaria, entonces la relación va a ser mucho más grande, vamos a tener pérdida gingival y puede haber lesión en los órganos dentarios adyacentes. Eso es lo que queremos evitar. Y para todo esto, algunos autores han hecho alguna clasificación para tener una mejor comunicación entre los profesionistas, y la clasificación, hay una de Siebert que él habla de las deficiencias, y la clase 1 es cuando hay una deficiencia horizontal, clase 2 cuando hay una deficiencia de tejidos duros o blandos a nivel vertical, y la clase 3 es cuando hay una deficiencia de los tejidos duros y blandos a nivel horizontal y a nivel vertical. También Allen más adelante habla de una clasificación en cuanto a los defectos, y los clasifica los defectos como leves, moderados y severos. Los leves es cuando hay una alteración únicamente de 3 milímetros, moderados de 3 a 6 milímetros y severos de más de 6 milímetros. Y estos defectos pueden ser tanto en vertical, horizontal, transversal. Lo importante es que tengan esta, bueno, no lo importante, sino en cuanto a esta clasificación, que tengan esta cantidad de milímetros. Y las repercusiones que tenemos una vez que hay una extracción dentaria, vamos a tener repercusiones anteroposteriores. Al momento que hace una extracción, empieza a retraerse completamente el maxilar, se empieza a reabsorber verticalmente la mandíbula, por ejemplo, y en cuanto a esto, la mandíbula se va a reabsorber 4 veces más rápido que lo que es el maxilar. Y en el momento que hay unas extracciones dentarias y no hay un soporte óseo, el maxilar va a tener una reabsorción centrípeta, es decir, se va a colapsar este maxilar y nos va a ocasionar deficiencia transversal, vamos a tener deficiencias verticales y unas deficiencias anteroposteriores que después es más difícil de compensar. Y lo que buscamos en una cirugía preprotésica es dar una adecuada función. Si llega a nuestro consultorio un paciente con este diente, la cosa curiosa es que en este caso la paciente tiene una prótesis removible y parcialmente fija solamente con un diente, y para él era función, pero no queremos que tenga este tipo de función. La simetría es muy importante que tenemos que ofrecer una vez que nosotros hagamos una cirugía preprotésica, y también la estética, es decir, probablemente este paciente está muy cómodo con su prótesis, puede comer muy bien, pero estéticamente no está funcional. Lo que queremos es dar estos 3 puntos, que sería función, simetría y estética, que no podemos conseguir, por ejemplo, en casos como este. Por eso es importante que hagamos una valoración previa de los pacientes, una valoración en todos los sentidos, una valoración integral, historia clínica, ver la longitud de los órganos dentarios, del labio en reposo, del labio en la sonrisa, ver en dónde vamos a colocar nuestro implante dental y ver la distancia que existe entre nuestro implante dental y un órgano dentario. Hay que recordar la distancia que tiene que existir entre implante e implante también. Por ejemplo, hay un punto muy importante que para muchos cirujanos hace algún tiempo dejábamos pasar por alto, y que actualmente los periodoncistas hacen mucho hincapié en este punto, y creo que lo hemos tomado mucho en cuenta, es valorar el espesor biológico, valorar el soporte de los tejidos y ver el biotipo periodontal.
Probablemente nosotros coloquemos un implante con un biotipo periodontal fino, probablemente el implante esté muy bien de manera inmediata, pero a largo plazo empezamos a tener algún problema, reabsorciones gingivales, entonces ese punto lo tenemos que valorar y no lo tenemos que dejar pasar por alto. Y como cirugía preprotésica, como ya dijimos, podemos tener alteraciones en tejidos blandos o tejidos duros, y puede ser un trastorno leve, moderado o severo, como ya comentamos. Y vamos a ver cada uno de ellos. Dentro de la cirugía preprotésica en un trastorno leve, podemos tener procedimientos muy sencillos, como es desde la colocación de implante post-extracción, únicamente un injerto de tejido conectivo o hacer una regeneración ósea guiada. En unos trastornos moderados podemos hacer unos injertos en bloque combinados con todos estos procedimientos que ya vimos en la leve, y en los trastornos severos tenemos una amplia gama de procedimientos, injertos en bloque, vascularizados, hasta cirugía ortognática, membranas de titanio, otro tipo de membranas, distracción ósea, injertos en sándwich o algunas otras técnicas como se llama The Box Technique, que utilizan otro tipo de materiales. Vamos a hablar ahorita lo que es colocación de implantes post-extracción. Anteriormente, hace algunos años, pensábamos que en el momento que hacías la extracción colocabas tu implante y no se iba a perder hueso, y entonces nosotros pensábamos que era una cirugía preprotésica. Definitivamente sí es una cirugía preprotésica, pero se ha modificado un poco la forma de entender esto de que no se pierde hueso. Al momento que uno coloca el implante, tenemos que tener la certeza de que nuestra tabla vestibular tenga cuando menos 1.5 milímetros de hueso para soportar este implante. Si esta cortical vestibular es menos de 1.5 milímetros, en mediano plazo va a empezar a tener una atrofia, una reabsorción, pérdida de tejidos blandos, y así lo dice el doctor Araujo, en donde ha hecho varios estudios. Dentro de estos se hizo un estudio en 7 perros Beagle y hizo las extracciones, colocó implantes dentales, y a las 4 semanas, de manera inmediata, sacrificó a los animales, hizo unas biopsias y vio que de inicio se formaba hueso esponjoso a las 4 semanas. Sin embargo, en este mismo estudio, a las 12 semanas, empezó a haber una reabsorción periapical vestibular de al menos 2 milímetros en todos los casos que les ponía los implantes. Y muchas veces nosotros no tomamos eso en cuenta, es decir, hacemos la extracción, colocamos el implante, vemos que tiene hueso y no le ponemos atención si es que tiene un adecuado soporte. Este soporte tiene que ser de cuando menos 1.5 milímetros. También Mateo, Testori, Valor hicieron otro estudio, más reciente, en el 2013, y valoran los cambios en el contorno óseo en los implantes colocados post-extracción. Eran 20 pacientes, un grupo A, en donde colocaban el implante y únicamente le colocaban injerto periimplantario. Y en el grupo B colocaban injerto alrededor del implante y además también en la cortical vestibular, y vieron más adelante qué resultados tenían, y pues es obvio, ¿no? Iban a tener mejores resultados en el grupo B. Entonces recomienda que en todo caso en donde coloquemos un implante post-extracción y nuestra cortical vestibular sea menos de 1 milímetro, nosotros tenemos que regenerar en el momento de la colocación de implante. Entonces en el grupo A tuvimos menor cortical vestibular y en el grupo B tuvimos un aumento en la cortical vestibular con un seguimiento de 2 años en promedio. En otro estudio, Cobani, él colocó 35 implantes, 20 implantes fueron inmediatos, 15 implantes tardíos, y él lo que quería valorar era qué tantas modificaciones tenían en cuanto a la medición bucolingual del alveolo. Entonces colocó, antes de hacer el procedimiento, medía bucolingual, colocaba el implante y a los 6 meses volvía a medir. Y en todos los resultados, en una segunda cirugía, en los implantes, colocación de implantes inmediatos, tenían un mejor resultado. Por ejemplo, en la primera cirugía medían 10 milímetros y en la segunda 8.10, a diferencia de la cirugía retardada, 8.86 a 5.8. Entonces, eso nos habla que es siempre que sea posible colocar un implante post-extracción y que tengamos las características ideales para hacerlo, vale la pena que nosotros lo realicemos. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene la colocación de un implante inmediato? Eso es un menor número de sesiones quirúrgicas, tratamientos cortos, y anteriormente comentábamos reducción en la reabsorción ósea producida fisiológicamente post-extracción. Entonces esto hay que valorarlo un poco, insisto, hay que colocar injerto. Y otro punto importante es que muchas veces lo podemos hacer sin colgajo, es decir, hacemos una incisión contorneante, realizamos la extracción cuidadosamente, mantenemos las corticales y podemos colocar en implante, como en este caso, en donde vemos un incisivo lateral, realizamos la extracción sin levantar el colgajo de manera importante, llevamos nuestro implante a su lugar y únicamente tunelizamos
todos estos tejidos y rellenamos con hueso para poder llevar a cabo esto que comentábamos. Chen en el 2004, él comentaba que no existen diferencias significativas en el resultado final entre implantes inmediatos e implantes tardíos, es decir, los resultados estéticos, funcionales, de sobrevida de los implantes, no encontraba absolutamente ninguna diferencia. No había fracasos de prótesis, complicaciones ni altura de la papila. Únicamente la diferencia significativa obviamente era el periodo que existía entre que tú colocabas el implante y colocabas la corona, que eso es obvio. Lo que sí se vio es que es una mayor satisfacción del paciente cuando colocas tu implante postoperatorio. Eso en casi todos los pacientes lo corroboramos. Y también hubo un mejor nivel de mucosa marginal en el grupo inmediato. Entonces aquí tenemos un caso que operamos en la Universidad Michoacana, en el diplomado que tenemos allá, en donde llegó un paciente con fractura radicular, con los dos incisivos centrales con raíces enanas, movilidad, tenía ferulizado estos dientes. Tenemos aquí su radiografía periapical, su radiografía panorámica, y vemos aquí esta pequeña fístula que tiene este paciente. Se le propuso al paciente realizar la extracción y la colocación inmediata de sus implantes. Obviamente todo esto previo protocolo, toma de modelos, montaje de modelos, encerado diagnóstico, guía quirúrgica. En el momento hacemos la extracción, cureteamos, limpiamos muy bien el alvéolo quirúrgico, verificamos que no exista ningún residuo de tejidos blandos, colocamos nuestro implante y de manera inmediata o de manera simultánea, al momento de colocar los implantes, obtenemos un poco del hueso que obtuvimos durante el fresado a bajas revoluciones, colocamos un poco de plasma y aumentamos aquí este reborde de manera vestibular. A este caso no le hicimos carga inmediata por cuestiones económicas y por cuestiones del paciente. El paciente no quiso, decía que era mucho riesgo, prefería hacerlo en 2 tiempos. Entonces se coloca su prótesis inmediata. Entonces ganamos un poco de volumen a nivel vestibular y además en un segundo tiempo quirúrgico, cuando colocamos los implantes dentarios, también podemos hacer un procedimiento para rotar unos colgajos sobre los tornillos de cicatrización y darle todavía un poco más de volumen para que el resultado estético sea mucho mejor y que tenga un mejor soporte estos implantes. Entonces vemos nuestros tornillos de cicatrización, un pequeño colgajo. Ahora sí le hicimos carga en ese tiempo y el protesista o los protecistas de lo que se encargan es de conformar todo este perfil de emergencia de los implantes. Vemos cómo se van formando, se van creando las papilas. Obviamente aquí es trabajo 100% de los protecistas y vemos qué bonita papila se crea, tanto en mesial, en distal, el encerado, bueno, los trabajos de laboratorio, que es muy importante el color, la forma, y vemos el resultado estético que se tiene una vez que se hace una adecuada planación de estos procedimientos quirúrgicos. Entonces, esto podríamos llamar como si fuera una cirugía preprotésica, la colocación de implantes dentarios. En los defectos leves, únicamente podemos hablar, no únicamente podemos hablar de tejidos duros, también podemos hablar de tejidos blandos. Y en alguna ocasión escuché a un ponente decir que la papila era una insignificante cantidad de tejido, pero que era muy significativa para el paciente. Yo no me imagino, a lo mejor si me pusiera una prótesis y que me hiciera falta papilas, en realidad sí buscaría la forma que me pusieran ahí un injerto para poder resolver este problema. Entonces, estéticamente esto es lo que encontramos, esta falta de papilas, cuando no se crea adecuadamente la conformación para la colocación de implantes, hoyos negros, falta de papilas, una falta de prominencia radicular, recesiones o discencias, y estas no necesariamente pueden ser inmediatas, sino que pueden ser también a mediano plazo. Y hablando de los tejidos blandos, se realizó un estudio hace algunos años, en 2006, en donde comentaban que era muy importante la banda de tejido queratinizado alrededor de los implantes y que veían que si la banda de tejido queratinizado alrededor de los implantes, que si era de menos de 2 milímetros, entonces la probabilidad de inflamación y de recesión sobre los implantes era mucho mayor que los pacientes tenían una banda de tejido queratinizado de más de 2 milímetros. En otros resultados se ha observado una mayor pérdida ósea en pacientes con una banda de tejido queratinizado de menos de 2 milímetros, como lo vemos en estos estudios de Chong y Bowery. Entonces tenemos que valorarlo previamente. Y esto lo podemos obtener mediante injertos libres o injertos pediculados. Estos injertos libres los podemos obtener del paladar, realizando una incisión que puede ir desde mesial del molar hasta la zona de caninos, evitando un poco las arrugas palatinas, 3 o 4 milímetros por debajo de los órganos dentarios. Podemos hacer únicamente una incisión horizontal, podemos hacer unas pequeñas liberatrices. Entre mayor cantidad de incisiones hagamos, mayor es la probabilidad que tenemos de necrosis de esa zona.
O podemos tener unos injertos pediculados. Estos injertos pediculados, la ventaja que tienen es que podemos obtener una mayor cantidad de tejidos. Tiene un poquito más de riesgo, es un poquito más difícil el manejo, pero se puede realizar. Entonces vemos un caso en donde está preparado el incisivo central derecho y vamos a colocar un implante en el incisivo central contralateral. Realizamos el fresado óseo, colocamos nuestro implante y en el mismo momento vamos a tomar un injerto de tejido conectivo del paladar para poderle dar un poco de volumen en la zona vestibular. Colocamos nuestro implante, colocamos un tornillo de cicatrización y de manera inmediata colocamos un injerto de tejido conectivo para darle volumen en vestibular. Ya actualmente ya trato de no hacer estas incisiones, estas pequeñas liberatrices, trato de únicamente hacer incisiones contorneantes. Estas fotografías ya tienen un poco de tiempo, únicamente es para ilustrar este injerto conectivo que nosotros tenemos, y este injerto lo vamos a limpiar, lo vamos a quitar todo este tejido y lo vamos a meter por debajo de este pequeño colgajo y veamos cómo mejora el contorno para que los resultados estéticos sean mucho mejor, tengamos una mejor banda de tejido queratinizado y el resultado a largo plazo sea mejor. De igual forma, no únicamente ganar de tejidos blandos, sino también tenemos que ganar en tejidos duros, y esto lo podemos obtener mediante una regeneración ósea. Regeneración ósea guiada, que en este punto no vamos a hablar mucho de eso, sería muy amplio hablar de esto, pero vamos a ver un caso. Un caso en donde tenemos un premolar superior izquierdo, en donde se ve esta concavidad muy importante y que eso probablemente no nos limite para colocar el implante. Entonces vemos aquí cómo colocamos el implante, pero lo que comentábamos, tenemos una cortical vestibular muy disminuida, una cortical vestibular de menos de 1 milímetro. Entonces en este mismo momento lo que hacemos es colocar un injerto de material halogénico y también vamos a colocar un injerto de matriz acelular dérmica, como se llama puros dermis, para darle un poquito de volumen, y veamos en el posoperatorio inmediato cómo ganamos un poco más de volumen, tenemos un mejor resultado, y vamos a ver a mediano plazo cómo tenemos esta concavidad que se presentaba antes de colocar el implante, antes de hacer la regeneración, y vemos cómo se ve un mejor contorno. Este contorno lo que le va a dar es una mejor higiene, una disminución de la probabilidad de inflamación y obviamente riesgos a mediano plazo. Y más adelante el doctor Matthews en el 2005 él describió una técnica de rotación de colgajos pediculados. Él lo que hace es levantar el tejido epitelial y el tejido conectivo rotarlo y poder ganar aquí en esta manera de forma vestibular. La ventaja que se tiene de este tipo de tejidos es que aún a pesar de que no está comprobado, que no se han hecho muchos estudios acerca de esto, nos sirve también como una membrana, porque va a tener periósteo, lo vamos a transportar, vamos a cubrir nosotros, por ejemplo, en este caso, este implante, y nos va a servir como una membrana para cubrir estos tejidos. Entonces, vemos, se coloca el implante, se hace una rotación de este colgajo, se coloca su provisional y vean cómo se gana una adecuada cantidad de tejido conectivo. El único inconveniente es que en algunas ocasiones se hace un poquito grumoso el paladar, no sé si sea el término, pero se abulta y hay veces que hay que alisar un poco esos tejidos. De igual manera, otro caso en donde vemos a qué nivel se encuentra el implante, que se encuentra muy apical. Entonces el resultado estético no era el resultado que la paciente buscaba. Lo que nosotros hacemos es hacer una rotación de un colgajo tunelizado. Tunelizamos este colgajo que hicimos el pedículo y tratamos de cubrirlo. El único inconveniente es que muchas veces al momento que nosotros rotamos estos tejidos se van a cruzar una parte superior, pero vamos a ganar una parte abundante de tejido, como lo vemos en esta imagen. Este paciente requiere otro procedimiento para poder ganar un poco más de tejido y dar un resultado estético mejor para este paciente, pero veamos en parte inicial cómo se encontraba, a qué altura se encontraba. Aquí ya encontramos una mejor altura de este tejido conectivo. Entonces son alternativas que nosotros tenemos para estos casos. En los defectos moderados vamos a tener diferentes alternativas y tenemos diferentes tipos de injertos. Tenemos autoinjertos, que definitivamente es el gold estándar para colocarle. El único inconveniente es que ahora cada vez que platicamos con un paciente de tomarle un poco de hueso del mentón, de la rama, de la cadera, pues obviamente lo que menos quieren es ser sometidos a algún procedimiento quirúrgico, y por eso ya hay alternativas de aloinjertos. Anteriormente los aloinjertos únicamente venían particulados, lo podíamos obtener en frascos, 1 gramo, 2 gramos, y actualmente podemos obtener bloques de hueso, entonces la cantidad de hueso que podemos obtener pues es ilimitada. Y el senoinjerto, que es un hueso obtenido de diferentes especies, podemos obtener, es de bovino, de equino,
colágeno de porcino, o materiales haloplásticos como son la hidroxiapatita, cristales cerámicos, etcétera, etcétera. Y para corregir estos defectos moderados podemos tener unos autoinjertos en bloque o unos injertos halogénicos para corregir estos defectos. Dentro de los injertos intraorales o dentro de los injertos autógenos, el lugar de predilección casi por todos los clínicos es el injerto de la sínfisis mentoniana, porque tiene mucha accesibilidad. Es mucho más fácil que nosotros tomemos un injerto de mentón que un injerto de ramo, o de calota o de cualquier otra zona. Si nosotros recordamos un poco de anatomía, la mandíbula es un hueso impar, central, simétrico, que va a formar parte del tercio inferior de la cara y que va a tener una pequeña prominencia en la parte media de la sínfisis mentoniana, que es de manera embrionaria en donde se unió las dos semimandíbulas. Y anteriormente se comentaba que se podría tomar un bloque, se puede tomar un bloque completo de toda esta zona. Nada más que actualmente yo prefiero o recomiendo que nosotros mantengamos esta cresta medial para dejar un defecto de 4 paredes, de 5 paredes, y que la regeneración de esta zona donde tomamos el injerto sea mucho mejor. La distancia que existe en promedio de la línea media hacia los agujeros mentonianos aproximadamente es de 25 milímetros, y algunos autores comentan o prefieren hacer una incisión que va desde los órganos dentarios. No es de mi predilección, yo prefiero hacer una incisión mucogingival y tener una cantidad de tejido suficiente para poder cubrir este tejido. El punto importante o los límites anatómicos que nosotros debemos de tener cuando tomamos unos injertos de mentón es que tenemos que respetar los agujeros mentonianos. Tenemos que hacer el corte cuando menos 5 milímetros de distancia del corte hacia los agujeros mentonianos, 5 milímetros de distancia hacia las zonas apicales y hacia el borde cervical mandibular cuando menos unos 4 milímetros. Algunos otros autores comentan que 8 milímetros tiene que haber de distancia entre los agujeros mentonianos y en donde se realiza el corte. Desgraciadamente, muchos de los resultados en el posoperatorio inmediato, muchos pacientes reportan parestesia, y la parestesia generalmente es transitoria, pero son resultados que los pacientes no les agradan. Y desde 1992, Misch hace algunos reportes, él hace algún estudio con 11 defectos maxilares, se esperó aproximadamente 4 meses para colocar los implantes y encontró una mínima reabsorción en estos injertos que colocaba. Estos 19 pacientes colocó los implantes entre 2.5 a 7 meses, tomó biopsia y el hueso era casi de la misma calidad que el hueso nativo en donde se encontraba. Dentro de las complicaciones que podemos tener dentro de la colocación o de la toma de los injertos de la zona de la sínfisis mentoniana, es que podemos tomar unos injertos bicorticales, y desgraciadamente a mí en alguna ocasión me sucedió. Estaba utilizando una sierra, la sierra tiene mucha potencia, hice los cortes completos, pero corte cortical vestibular, cortical lingual. Al momento que intento traccionar este segmento, la paciente se empieza a quejar, y esto es porque en la parte lingual tenemos nuestras apófisis geni, donde se encuentran los músculos geni. Entonces, al momento de traccionar este segmento, la paciente se quejaba de que sentía que tenía una tracción de lengua. Tuve que cortar ese segmento y realizar fijación de esta cortical lingual. Es una de las complicaciones que se pueden tener. Podemos tener fractura mandibular, daño neurovascular, que es un porcentaje considerable, parestesia dentaria, trismus, sangrado, que afortunadamente no es tan importante. Ahora, no porque nosotros hablemos de injerto de sínfisis mentoniana quiere decir que todos los pacientes sean candidatos. Hay que tomar en cuenta que muchas veces vemos al paciente, es muy delgado y no sabemos si tiene una suficiente cantidad de hueso, como en esta tomografía. A lo mejor yo no le pido una tomografía a este paciente, le digo que le tomo un bloque, entonces al momento de abrir únicamente voy a tener mi cortical, únicamente no voy a tener tejido esponjoso. Entonces va a ser una cirugía un poco grande para obtener unos resultados de una calidad regular. Entonces vale la pena, siempre que se piense tomar unos injertos intraorales, tomar una tomografía para poder saber la cantidad de hueso que nosotros podemos tomar. También podemos tomar unos injertos de la rama ascendente. Inconvenientes es que requiere un poco más de pericia para tomar estos injertos de rama, pero es factible. También tenemos que tener cuidado con nuestros agujeros mentonianos, y las complicaciones que se pueden tener cada vez son las mismas: fractura mandibular, daño neurovascular, porque muchas veces, aunque uno no lo vea, el nervio se puede encontrar, puede tener una concavidad anterior, y al momento que hacemos el corte podemos ver incluso el nervio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y otro punto importante, a diferencia del injerto de la zona mentoniana, es que puede presentar trismus.
a diferencia de la región mentonia. De igual manera, se recomienda siempre tomar una tomografía. Vemos esta imagen en donde si nosotros quisiéramos tomar un injerto de ramo, pues no sé qué le tomaríamos. O sea, le tomaríamos únicamente la cortical vestibular y casi dejaríamos denudado nuestro nervio. Entonces es muy importante que tomemos eso en cuenta. O podemos tener algunos defectos importantes aquí de la rama. Entonces siempre es recomendable pedir una tomografía de estos casos. Complicaciones que podemos tener: dolor, inflamación, sangrado, daño permanente, que es lo mismo que ya habíamos comentado. Y vamos a presentar este caso en donde vemos una tomografía. En esta tomografía vemos cómo se encuentra una reabsorción importante de todo el maxilar y pensamos, bueno, ¿será un paciente candidato para un injerto de mentón? Hacemos la planeación, pensamos en esta zona, a lo mejor podemos colocar 2 implantes dentales, nada más que si sobreponemos la guía quirúrgica que nosotros elaboramos, vemos la distancia que existe y tendría que tener una pantalla vestibular muy importante. Entonces, obviamente, sí es un paciente candidato para una regeneración ósea. Pensamos en este caso, levantamos todo nuestro colgajo, denudamos todo nuestro maxilar, vemos la atrofia importante que tenemos, tomamos nuestros injertos del mentón, lo que les comentaba. Siempre les recomiendo que dejemos esta parte media de la sínfisis mentoniana porque ya es un defecto de 5 paredes. Tenemos una pared, 2, 3, 4 y el fondo. Es un defecto de 5 paredes y en algunos autores dicen que si es un defecto de 5 paredes no es necesario colocar absolutamente nada. Cada uno tendrá su criterio, algunos piensan que sí, otros que no, pero siempre en estos casos nosotros lo que hacemos es colocamos plasma rico en factores de crecimiento en las zonas donde colocamos nuestros injertos. Esos injertos los llevamos a la zona, primero preparando el lecho receptor, hacemos unas pequeñas perforaciones en esa zona, fijamos nuestros bloques, ya una vez que están fijos nuestros bloques vamos a remodelar. Es muy importante que no queden bordes agudos, porque estos bordes agudos pueden condicionar que haya una dehiscencia a mediano o corto plazo, y además regeneramos con injerto halogénico en esta zona, colocamos una membrana, cerramos todo esto y veamos todo el volumen que ganamos en este primer procedimiento. En el segundo procedimiento, de igual manera, pedimos una tomografía, hacemos la planeación de la colocación de 6 implantes dentales y nosotros solicitamos una guía quirúrgica a través de CAD/CAM. Y esta guía quirúrgica a través de CAD/CAM es mucho más sencillo que nosotros coloquemos los implantes. Nosotros colocamos nuestra guía, como se ve aquí, fijamos nuestra guía, va a ser una guía estática, una guía firme, en donde nosotros todo lo que planificamos en esta tomografía lo vamos a llevar al procedimiento quirúrgico y nos va a hacer un resultado mucho más predecible. Vemos cómo los implantes se encuentran completamente paralelos conforme a la guía que nosotros solicitamos y vean cómo se adaptó completamente los injertos que nosotros colocamos como si fuera un injerto nativo, natural de este paciente. Entonces, son algunos resultados adecuados que podemos obtener a través de estos injertos del mentón. En algunos defectos severos, actualmente yo ya trato de hacer los procedimientos a través de injertos halogénicos más que injertos de mentón, por quejas del paciente, inflamación, más morbilidad. Entonces ya actualmente trato de, siempre que se pueda, utilizar injertos halogénicos en bloque. Y ya el doctor Pelle junto con el doctor Marx han hecho algunos reportes acerca de uso de estos injertos halogénicos. Ellos reportaron en este artículo el aumento de anchura de aproximadamente 5 milímetros, 3 milímetros de manera vertical y no debía exceder cada bloque más de 4 órganos dentarios. Ellos realizaron el procedimiento en 41 pacientes con un promedio de 17 a 68 años. Se colocaron 57 injertos y de estos 57 injertos solo uno mostró una mínima reabsorción en ese injerto. En estos 57 injertos se colocaron 84 implantes y solamente uno fracasó. Entonces, si nosotros pensamos que le podemos ahorrar una cirugía al paciente, creo que es una buena alternativa. El único inconveniente es que aumenta el presupuesto para los pacientes. En otro estudio más reciente, con el Dr. Walloway, en el Journal de Implantology de 2012, él colocó bloques en 36 pacientes con injertos. A los 6 meses colocó los implantes y tuvo éxito en colocación de 33 de 36 implantes. Y en 33 pacientes presentó dehiscencia de alguno de estos bloques. La única desventaja que tiene estos injertos halogénicos es que a los pacientes a veces les preocupa un poco que es de donador de cadáver. No tiene vitalidad, no tiene potencial osteogénico, pero tiene un potencial de osteoinducción y de osteoconducción. Entonces,
es factible realizar este procedimiento. Este es el primer caso que hice hace algunos años de injertos halogénicos, en donde vemos la reabsorción importante aquí del maxilar, ausencias dentarias, un resto radicular. Realizamos el procedimiento, colocamos 2 bloques de injerto halogénico, rellenamos el resto de hueso, colocamos 2 implantes, rellenamos con un poco de hueso liofilizado, colocamos una membrana, pero vean aquí el problema que tuve, la incisión que realicé aquí en la libratriz que realicé aquí cercano a este bloque que coloqué, exactamente es eso, es muy cercano. Tenemos que hacer una cama mucho más amplia para que tenga una mejor vascularidad de este tejido, y van a ver por qué les comento esto. Después de eso tuvimos éxito, colocamos 1, 2, 3, 4, 5 implantes dentarios. Este último implante, de igual manera, la incisión la realicé muy cercana, en donde colocamos los implantes, y vean cómo empezó aquí una pequeña dehiscencia del tejido. Y es por eso que les comentamos desde el principio, hay que valorar el biotipo periodontal de estos pacientes. Vemos cómo ya están nuestros implantes colocados y veamos cómo tenemos aquí una exposición de este injerto. Y aún a pesar de que el implante estaba colocado, empezó a tener una exposición de este injerto que ya no tenía vitalidad. Tuvimos que hacer otro procedimiento quirúrgico para regenerar esos tejidos, y aún a pesar de que salvamos este implante, tuvimos que hacer otro procedimiento por realizar una incisión muy cercana a este procedimiento. Antes decían que grandes incisiones son grandes cirujanos, no necesariamente, pero como hay una vascularidad, así es que siempre que se pueda hay que hacer unas incisiones un poquito más extensas. De igual manera, otro caso donde vamos a hacer una reconstrucción maxilar con un injerto halogénico. Vemos a esta paciente en donde tenemos una atrofia maxilar importante de manera transversal, de manera antero-posterior. Tenemos aquí un defecto importante de manera vertical. De igual manera hacemos la planeación con los protecistas, con toda la gente que se encuentra asociada a la planeación de estos casos. Veamos, este punto es muy importante, vean a qué nivel se encuentran los agujeros mentonianos, o sea, ya están completamente expuestos, y algunos autores comentan que la máxima reabsorción que puede presentar la mandíbula es el agujero mentoniano. Bueno, este paciente ya tenía una reabsorción máxima en todos los sentidos, entonces teníamos muy pocas alternativas para este paciente, que era lo que podíamos realizar. Entonces platicamos con el equipo interdisciplinario de la clínica, y platicando con la protesista me comentaba, mira, ¿por qué no podemos colocar 4 implantes en la región anterior? En la parte superior colocamos unos bloques de injerto halogénico, y fue lo que realizamos. Hacemos una incisión en la parte mandibular, remodelamos un poco este tejido, colocamos nuestra guía quirúrgica y colocamos 4 implantes dentarios. Una cosa muy curiosa es que esta paciente me comentaba que tenía mucho miedo que se le fuera a fracturar la mandíbula, que si le podía poner una mini placa en la zona. Le comentábamos que no había ninguna necesidad de colocarlo, pero por solicitud expresa a la paciente le colocamos una mini placa, como pueden ver aquí. Aquí están los 4 implantes dentarios mandibulares colocados, y en la parte maxilar de igual manera hacemos una incisión, levantamos completamente todo nuestro colgajo mucoperióstico, colocamos nuestros bloques. Aquí están todos los tornillos. Muy importante, insisto, hay que remodelar todos estos bordes, porque en algunas ocasiones es probable que pueda tener una dehiscencia simple y sencillamente por estos bordes agudos, y todos estos espacios los vamos a rellenar con un poco de injerto halogénico. No en todos los casos ponemos membranas, depende qué tanto espacio exista entre estos injertos y el espacio que queramos colocar con un injerto particulado. De eso dependerá y habrá una valoración de cada persona, y esto es lo que logramos. Algo que me ha llamado mucho la atención en algunos pacientes que les he realizado este procedimiento es que tiene una pequeña alteración en las fosas nasales. Al momento que hacemos la liberación de estos tejidos, entonces se liberan en algunas ocasiones las fosas nasales, llegan los pacientes en el postoperatorio y empezamos a ver un poquito de apertura de las fosas nasales. Entonces me ha llamado un poco la atención, y actualmente lo que hago es, si vamos a realizar este procedimiento, únicamente les pongo unos puntos suspensorios a nivel de las alas nasales, únicamente para mantener estas alas nasales como si fuera una cirugía, una osteotomía Lefort 1. No es para cerrar las fosas nasales, es únicamente para mantenerlo, y en algunos casos hasta ayuda a proyección de la punta de la nariz. Entonces este punto es muy importante. Y en un segundo tiempo quirúrgico, lo que realizamos fue colocar 4 implantes en la parte superior. Siempre le dejamos la parte más difícil a los protecistas. Siempre los protecistas se quejan de que para nosotros es muy sencillo, operamos y nos vamos, y la verdad es que hay que darle un reconocimiento a todos los protecistas que después se quedan con estas cosas. Para nosotros es
En un solo procedimiento probablemente nos tardamos mucho, pero los protecistas en realidad tienen que lidiar mucho con los pacientes, que quedan bien, que si les gustó el color, etcétera, etcétera. Mis respetos a todos los protecistas que tienen que lidiar con estas cosas. Entonces aquí está ya sus tornillos de cicatrización en la parte inferior, en la parte superior, una toma de impresión y hasta aquí vamos con esta paciente. Ahora, nosotros hablamos de los injertos halogénicos, pero también obviamente podemos obtener una mayor cantidad de hueso con injertos autógenos y el lugar ideal para obtener estos injertos va a ser la cresta ilíaca. La cresta ilíaca se utilizó hace muchos años, de inicio se obtenía incluso para elevaciones de senos exclusivamente, ya actualmente se utiliza para reconstruir un maxilar completo y además es el gold estándar porque tiene un tejido esponjoso bastante vascularizado que tiene células que nos van a ayudar a la osteogénesis de manera importante. Entonces, si llega un paciente en estas condiciones, vemos la atrofia maxilar y vemos la discrepancia. Pareciera que el paciente es prógnata, en realidad no es que sea prógnata, sino que tiene una atrofia maxilar. Y nosotros lo que deberíamos de ver en estos casos es completamente el maxilar se tiene que encontrar adelante para que en el momento en el que nosotros coloquemos nuestro implante haya una adecuada relación de los maxilares. Y hay una premisa muy importante. Si esta discrepancia es más de 7 milímetros, estos pacientes son candidatos a realizar una cirugía ortognática. Tenemos que hacer una osteotomía Lefort 1 de avance del maxilar. El único inconveniente de todos estos procedimientos es que no todos los pacientes tienen ganas de realizarse estos procedimientos y desgraciadamente es más factible que pacientes de más edad tengan estos problemas. Entonces teníamos varias alternativas de este paciente. Como pueden ver, tenemos una hipoplasia maxilar importante, podemos hacer una osteotomía Lefort 1 de avance junto con injertos en bloque y en un segundo o probablemente colocar implantes y colocar una sobredentadura que nos sirva como pantalla para poder sostener estos órganos dentarios. La cresta ilíaca lo puedes obtener de la parte anterior o de la región posterior, depende de la cantidad de hueso que tú requieras. Si requieres mucha cantidad de hueso, lo vas a obtener de la parte posterior. Si no, de la parte anterior es una zona muy noble, en donde podemos obtener desde 15 hasta 50 cc de hueso. Nada más es muy importante conocer la zona quirúrgica para realizar este procedimiento. Y hay varias alternativas. Podemos hacer un corte a la mitad, obtener únicamente tejido esponjoso, obtener el bloque córtico esponjoso y eso llevarlo a cabo. Además podemos curetear esa zona y obtener una importante cantidad de tejido. Y fue lo que le propusimos a la paciente. Obtener un injerto de cresta ilíaca para poder aumentar esta región anterior del maxilar. Hacemos nuestra incisión, levantamos todo nuestro tejido. Es muy importante que separemos todas estas zonas y no dañar las vísceras que se encuentran en la parte interna. Hacemos nuestros cortes con cincel. La ventaja que tiene es que es una cantidad amplia de hueso, es un hueso córtico esponjoso. Se puede utilizar para un aumento bilateral de seno, aunque si fuera para seno, definitivamente yo no utilicé una cresta ilíaca si fuera exclusivamente para seno. Hay muchos estudios que han demostrado que los injertos halogénicos son extraordinarios para realizar este procedimiento, así es que definitivamente no lo haría para eso. Podemos utilizar los injertos en inlay, en onlay, inconvenientes que tiene que ser con anestesia general. Y el más importante de todos es que después de que hacemos un procedimiento de este tipo, los pacientes se quejan más del injerto de la cadera que de lo que le realizamos en la parte superior. Las desventajas es que tienen debilidad moderada y tienen que salir con muletas. Yo siempre les recomiendo que tienen que salir con muletas y es otro sitio quirúrgico. La ventaja es que lo podemos hacer de manera simultánea, es decir, un equipo está preparando la zona receptora y otro equipo está tomando el injerto de la cadera. Complicaciones, puede ser dolor, hematoma, seroma, daño a nervios cutáneos, fractura, daño visceral, que este sería el más grave, una herniación visceral, que son problemas importantes, y también un proceso infeccioso. Entonces vemos este caso, donde vemos la oclusión que tiene, la discrepancia que tiene aquí en el maxilar con la mandíbula. Vemos esta hipoplasia maxilar, una foto clínica en donde vemos esta atrofia de los maxilares. En la mandíbula veamos cómo tiene esta falta de continuidad en el maxilar. Los modelos, insisto, es muy importante en todos estos casos el diagnóstico. Tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria con los protecistas, hacer que todo se lleve a cabo de manera correcta. Y vemos una prótesis, nuestra guía quirúrgica, etcétera, etcétera. Vemos una tomografía en donde vemos una atrofia importante. Vemos aquí no tiene absolutamente nada de hueso. Aquí, si hiciéramos una medición aquí sería 0, 2 milímetros, 3 milímetros. Este paciente ya venía con un implante
en la zona maxilar superior derecha. Hacemos el abordaje de igual forma, como en los casos anteriores. Levantamos todo nuestro mucoperiósteo, tomamos nuestro injerto de la cresta ilíaca, limpiamos muy bien esta zona, suturamos por planos estos tejidos y esta es la cantidad de, esta es una cantidad mínima que podemos obtener mucha mayor cantidad de hueso, y aquí podemos ver el hueso esponjoso que también podemos obtener a través de raspar en la zona interna de la cresta ilíaca. Llevamos todo esto al maxilar, fijamos nuestros bloques y el resto lo vamos a llenar con hueso esponjoso, vamos a perforar esa zona. No necesariamente, insisto, tenemos que poner una membrana. Insisto, eso depende de cada persona. Y en la zona del injerto de la cresta siempre es recomendable colocar una sonda para poder drenar, que no se vaya a realizar un hematoma o alguna zona ahí. Y vemos cómo hay un cambio importante en el contorno. Vemos cómo aquí hay una hipoplasia maxilar. Una vez que colocamos nuestros injertos sin la prótesis, vean cómo cambió completamente el contorno. Hay una mejoría en ese contorno. Y vemos en el preoperatorio una radiografía de perfil, posoperatorio una radiografía de perfil, en donde ya va a ser mucho más fácil para la protecista poder corregir esto. Desgraciadamente es un video que no corre, pero bueno, aquí alcanzamos a ver ya el caso, en donde ya estamos quitando los tornillos para poder colocar los implantes. Le colocamos otros 4 implantes a esta paciente. Vemos las radiografías aquí ya con sus implantes, en donde vemos cómo están colocados, y ya para la protecista o para el protecista va a ser un poquito más sencillo. También otra alternativa que tenemos nosotros para poder ganar hueso es la distracción ósea alveolar. La distracción ósea alveolar no es algo en realidad nuevo, es algo que ya tiene mucho tiempo. Desde 1905, Codivila reportaba algunos casos. Obviamente, imaginen en ese entonces pensar un poco en los riesgos de infecciones, en los riesgos del manejo. No había tan buenos medicamentos como los hay ahorita. Entonces, obviamente, se dejó por mucho tiempo realizar eso. Y lo que se está buscando es realizar un crecimiento óseo a partir de un hueso natural o de una cantidad de hueso original. Entonces lo que se hace es únicamente lo que vamos a ir es ir agrandando, ir estirando estas células para que haya un crecimiento de hueso. Y esta ley es la ley de tensión estrés que propuso el doctor Ilizarov, y es como si nosotros colocáramos un Hyrax, es el mismo principio. En ortodoncia, un paciente que todavía no termina de crecer, le colocan un Hyrax, le van dando vuelta a su tornillo y gradualmente van haciendo crecer este hueso y se va a formar hueso. Es exactamente el mismo principio también en pacientes adultos. Colocamos un distractor, lo dejamos fijos y gradualmente vamos dando vuelta este tornillo, vamos elongando estas células para que haya un crecimiento. Estas son unas fotos del primer caso publicado acerca de un alargamiento femoral. Vean la diferencia entre la longitud de este miembro pélvico ya con el resultado. Obviamente son cirugías muy grandes, hay que alargar todos estos fémur, entonces sí son complejas, pero Snyder en 1972 hizo la primera publicación en perros, en mandíbula. Más adelante McCarthy, Ortiz Monasterio aquí en México, y la ley de Ilizarov es la teoría de tensión-estrés, que es una atracción gradual de tejidos que va a crear estrés, va a activar los factores de crecimiento, regeneración tisular, y también se dice que la forma y tamaño del hueso estará dado por la tensión mecánica y por el aporte sanguíneo. Un punto muy importante es que no tenemos que alargar muy rápido ni muy lento, y por eso está establecido bien el protocolo. Y el procedimiento del quirúrgico es el siguiente: si nosotros tenemos un defecto aquí de manera importante, tenemos que tener cuando menos un residual de hueso de 8 milímetros, hacemos una corticotomía vertical, horizontal, vertical divergente, que este punto es muy importante. Colocamos nuestro distractor. En el procedimiento quirúrgico probamos que nuestro distractor pueda activarse y que se estén desplazando estos segmentos. Ya una vez que corroboramos esto, vamos a regresar al distractor a su posición natural. Nos vamos a esperar de 5 a 7 días, que es el periodo de latencia, en lo que se forma este coágulo óseo, y después de 5 a 7 días vamos a empezar a activar este distractor. La ventaja que tiene es no únicamente crecimiento de tejidos duros, sino también crecimiento de tejidos blandos. Y es el único inconveniente con unos grandes bloques. Muchas veces el biotipo periodontal es muy fino y no nos alcanza a cubrir, o tenemos que hacer unos procedimientos muy grandes para cubrir. La ventaja de los distractores alveolares es que hay crecimiento de tejidos duros y blandos, hay una adecuada adaptación de la musculatura, una zona quirúrgica, se puede planificar el procedimiento, se puede reproducir y hay poco riesgo de reabsorción.
Y este punto voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, que hay poco riesgo de reabsorción, pero el punto importante es que la zona en donde se hace la distracción no tiene un crecimiento exactamente igual al hueso natural, sino se hace una pequeña concavidad. Entonces muchos autores no les agrada tanto esto, porque sí hay un crecimiento en vertical, pero hay un pequeño defecto en esta zona de distracción. Y a veces comentan que esa zona también se tiene que regenerar en un segundo tiempo quirúrgico. Las contraindicaciones para esto es un volumen de hueso insuficiente. Si tú no tienes una cantidad de hueso residual de cuando menos 8 milímetros, está completamente contraindicado realizar este procedimiento. Que tenga una enfermedad sistémica asociada, que tome algunos medicamentos como bifosfonatos, algún otro tipo de medicamentos de este tipo, que tenga procesos infecciosos o que tenga una atrofia severa con un riesgo de fractura. ¿Y qué diferencias habrá entre una distracción ósea y un injerto óseo? La principal diferencia es que es en hueso vivo la distracción ósea. O sea, al momento que tú no estás quitando el hueso, es como si tú hicieras casi un injerto vascularizado, tienes menos riesgo de infección, es un periodo corto de tratamiento, entre comillas, porque eso lo haces probablemente en 2 semanas, pero tienes que mantener el distractor cuando menos 8 semanas fijos en el lugar. Son resultados predecibles, un alto porcentaje de éxito y además generas tejido blando, que ese punto es muy importante. Y el otro punto que hay que tomar en cuenta es el vector de distracción. Muchas veces podemos colocar nuestro distractor, no vemos el vector de distracción y el crecimiento óseo está hacia otro lado que el que quisiéramos. Estos son los puntos importantes. La diferencia con los injertos óseos es que tiene un poco de riesgo de reabsorción y no hay generación de tejido blando. Entonces vamos a ver un caso en donde hacemos el corte vertical, horizontal, vertical, colocamos nuestro distractor, verificamos que pueda haber movimientos y vemos el resultado al momento que nosotros vamos a quitar el distractor y colocar unos injertos. El único inconveniente es que en algunos casos, insisto, el biotipo periodontal es muy delgado y se alcanza a exponer el distractor. Este es un caso al cual le puse el distractor. Después de varios meses de colocarlo ya está completamente expuesto toda esta parte. Afortunadamente no tuvo ningún riesgo, le dejamos los tornillos y en un segundo tiempo quirúrgico quitamos esto. Y nos llega un caso con un paciente en estas condiciones, con reabsorción completamente radicular, pérdida ósea de manera importante. Más o menos a qué nivel se encuentra este tejido. Entonces era muy difícil por el biotipo periodontal qué tipo de tejido teníamos. Entonces para hacer todo este crecimiento iba a ser muy difícil. Entonces veamos toda la cantidad de hueso que queríamos ganar, hacemos nuestros cortes que habíamos comentado, colocamos nuestro distractor. Este distractor es unitario. Ahora un punto muy importante, no está indicado colocar distractores cuando es un solo diente. Aún a pesar de que hay un distractor que tiene forma de implante, yo no lo recomiendo, tiene muy poca vascularidad, el corte es muy bajo y tiene muchos riesgos de complicaciones. Entonces, cuando menos que sea de 2 órganos dentarios, si acaso van a hacer una distracción alveolar. Entonces, hacemos la distracción, hacemos el crecimiento, pero aquí tuve un pequeño inconveniente en este caso en particular. Coloqué el distractor, al momento que estábamos haciendo la distracción, el vector de crecimiento se estaba yendo hacia el lingual. Me habla el paciente, me dice: oye, doctor, siento algo por la lengua. El vector de crecimiento se estaba haciendo hacia el lingual, entonces le llamé, vente, tuvimos que corregir ese vector de crecimiento, colocamos unos brackets en esa zona, traccionamos y ya pudimos corregir este vector de crecimiento, dejamos eso la cantidad de tiempo necesario y en un segundo tiempo quirúrgico, una vez que ya quitamos nuestro distractor, nuestra guía quirúrgica y colocamos 2 implantes dentales en esta zona. Están los implantes colocados y además regeneramos nuevamente ese tejido para tener todavía una mayor cantidad de tejido en vestibular. ¿Okay? Es el resultado con los implantes. Y otro de los problemas importantes que se reportan a veces es un crecimiento vertical con mandíbulas atróficas. Y el doctor López Erdún hizo una publicación en donde él recomienda realizar una osteotomía en visor, y la osteotomía en visor es como si fuera un visor de buzo que tú levantas y en medio puedes colocar algo. Entonces hay una atrofia mandibular importante. Entonces lo que recomiendan estos doctores es que hagas un corte en la mandíbula, levantes este hueso e interpuesto en esta zona de visor coloques hueso. No sé si alcanzan a distinguir, se hace el corte o la corticotomía, ya sea horizontal o diagonal, colocamos nuestro bloque y ganamos tejido. Entonces, es un estudio en donde se operaron 30 zonas en 23 pacientes y el objetivo era obtener un mínimo de 10 milímetros de longitud sobre el nervio dental. Y la finalidad era obtener una adecuada distancia interalveolar. Entonces, vamos a ver los resultados. Se hace un corte como si fuéramos a hacer
una corticotomía para un distractor, vertical, horizontal, vertical, pero este segmento lo vamos a levantar de manera inmediata en el mismo procedimiento y vamos a colocar interpuesto un injerto, ya sea autógeno o un injerto halogénico, y de esa manera, de manera inmediata, vamos a ganar la cantidad de hueso que nosotros queramos y colocar los implantes. El porcentaje de ganancia fue de aproximadamente 5.3 milímetros y no hubo ninguna diferencia si era un injerto halogénico o un autoinjerto. La verdad es que hubo buenos resultados. Y anteriormente tuve un caso en donde estaba empezando yo con lo de los implantes, coloqué unos implantes y la verdad es que coloqué un implante muy angulado, la verdad es que no iba a funcionar ese implante. Me dijo el protesista, este implante no me funciona. Y un alumno me dijo, doctor, hace poquito operamos una osteotomía segmentaria, ¿por qué no hacen lo mismo con el implante? Y bueno, pues obviamente fue una buena propuesta. Hicimos una osteotomía segmentaria en esta zona, corregimos la angulación de este implante, le colocamos unos implantes, entonces pudiera ser una alternativa para este caso. Y como caso final vamos a presentar una reconstrucción mandibular en patologías óseas, no únicamente en pacientes que tienen hueso. Este paciente nos lo enviaron al instituto donde laboro por una probable fractura mandibular. Vemos a la paciente, le pedimos una tomografía, vemos una zona radiolúcida importante, nos llamaba mucho la atención. En una reconstrucción tridimensional vemos todos estos órganos dentarios que se encontraban pues completamente sostenidos por tejidos blandos. Y entonces nosotros lo que vimos clínicamente, dijimos esto es una patología, tenemos que tomar una biopsia, tomamos una biopsia y desgraciadamente en el reporte histopatológico nos reportaron un hemangioma epitelioide de cuerpo mandibular, que es una lesión que algunos autores reportan como benigna, otros que maligna, y se encuentra en el límite entre estas dos patologías, entre benigno y maligno. Entonces a esta paciente le pedimos una esterilitografía para poder planear el caso, conformar la placa de reconstrucción, hacemos la planeación, recortamos la mandíbula, conformamos la placa de reconstrucción, hacemos el procedimiento, todo lo hicimos intraoral, hacemos la resección en bloque, quitamos este fragmento de mandíbula, aquí es en donde vemos la muestra patológica, dejamos una cantidad de tejido sano pues aproximadamente de 1 centímetro. Esta es la radiografía de control, donde vemos una adecuada relación de la mandíbula ya con su placa de reconstrucción. Desgraciadamente, con un seguimiento al año y medio aproximadamente, la paciente regresó, me comentó, doctor, siento que se me mueve lo que me puso. Tomamos una radiografía, vemos que la paciente tiene recidiva la patología. Entonces, a esta paciente le tuvimos que pedir una interconsulta a cancerología. En cancerología le propusieron realizar una resección más amplia de los tejidos, darle radioterapia. Y en este mismo momento tomaron un injerto de peroné para reconstruir toda la mandíbula. También rotaron unos colgajos pectorales, todo esto los cirujanos de cabeza y cuello, pero desgraciadamente tiempo después regresó conmigo, después de rotación de injertos del pectoral, ya con un poco de exposición de la placa mandibular, donde me comentaba que ya esto ya no se lo podían resolver en cancerología. Llegó en estas condiciones nuevamente conmigo, con exposición completamente de la placa. Ya sin la patología, pero sí con toda esta exposición. Entonces vemos cómo está reconstruida completamente la mandíbula, le recortaron completamente, únicamente se dejó aquí la apófisis coronoides, parte del cóndilo y de la parte de la rama del lado derecho. Y entonces lo que le propusimos a la paciente es rotarle unos colgajos, quitar esta placa de reconstrucción. Hicimos estos colgajos, limpiamos todos estos tejidos y pasamos de esta condición a esta condición de esta paciente. Esta paciente llegó con nosotros en estas condiciones, actualmente se encuentra de esta forma. En realidad la señora Violeta nos dio nuestro consentimiento para presentar, estas fotos, y en realidad es impresionante el amor que tiene a la vida esta paciente, y la verdad es que es un ejemplo de vida. Paciente con diabetes, nunca deja de ir a sus consultas, siempre está dispuesta a que nosotros, las cosas que nosotros le propongamos. Entonces vemos cómo está ahorita, cómo estaba la paciente, vemos el injerto de peroné que le pusieron. El único inconveniente que vemos es como si tuviera asimetría esta paciente, tiene una asimetría facial. El injerto quedó un poquito desplazado hacia afuera, hacia la región yugal. Y vemos como si tuviera prognatismo esta paciente. La paciente nos pidió, es que no tengo forma de comer, si le podíamos ayudar de alguna forma. Le pedimos una estereolitografía. Vemos la cantidad de hueso residual del peroné que tenía, que era de más de 10 milímetros. Entonces le propusimos colocar implantes a esta paciente. Hacemos una guía quirúrgica. En el procedimiento colocamos los implantes dentales. Tenemos aquí 6 implantes dentales, los colocamos. Desgraciadamente aquí fue un error mío. Le comenté al protesista, tengo un caso así, ¿qué les parece si le pongo implantes dentales? Me dijeron,
adelante, coloqué los implantes, pero nunca tomé en consideración esta pequeña discrepancia que tenía anteroposterior y lateral. Entonces, ya una vez con los implantes, lo mando al protesista y me dice el protesista, ¿sabes qué? La verdad es que está muy difícil, ve a qué altura se encuentran los implantes, la paciente si le pongo una prótesis no va a poder comer. Entonces, desgraciadamente le tuve que proponer al paciente que lo que le teníamos que hacer ahora era una cirugía ortognática a su injerto. Insisto, la señora Violeta con toda la disposición me dice, adelante doctor, le hacemos cirugía ortognática a este injerto de peroné, recortamos esta zona, la cantidad de milímetros que habíamos platicado ahora sí con el protesista, fijamos estos bloques y pasamos de esta condición donde vemos esta simetría, donde vemos este prognatismo, a esta condición. Vean cómo mejora la simetría de este caso, y aquí en donde aparece como si tuviera prognatismo vemos ahora una adecuada relación de los tejidos, y en donde vemos cómo queda mucho mejor estas características. Y aquí la invitación está abierta. Ahora lo que estamos buscando es quién nos patrocina para poder rehabilitar a los pacientes, porque desgraciadamente es una paciente con muy bajos recursos. Todos los procedimientos que le hemos realizado han sido patrocinios por casas comerciales. Ahora lo que necesitamos es patrocinios por algún protesista que tenga ganas de ayudar a la señora que se encuentra en la Ciudad de México. Así es que este es el último caso, y solamente quisiera terminar con esto comentando que, como dice Charles Darwin dice que las especies que sobreviven a través del paso no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan a los cambios que van existiendo. Entonces, como podemos ver, ha habido muchos cambios en cuanto al abordaje de esta cirugía preprotésica. Incluso hay muchas cosas que no comentamos, por ejemplo, expansión maxilar, no comentamos acerca de elevación de seno maxilar, o una nueva técnica que se llama The Box Technique, pero creo que es un punto importante que en una segunda charla lo podemos hablar. Pues agradezco a todos su atención, su presencia. En realidad estoy muy complacido con I+D, y pues agradezco mucho a todos y estoy abierto para todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Excelente conferencia, excelente presentación. Muchísimas gracias. Como director de BW, me siento realmente muy halagado que hayas participado esta mañana con nosotros aquí en I+D. Y como ustedes ya saben, esta conferencia va a quedar envasada en el canal YouTube de ID para que la puedan volver a ver, inclusive comentarla con sus colegas, difundirla. Y sí los invitamos ahora a que nos ayuden con la encuesta, y en 5 minutos más nos vemos para las preguntas. Carlos, nuevamente muchísimas gracias en nombre de Héctor Flores y en mi nombre por esta presentación. Muchas gracias.